You can see the writing on the pavement. Young kids, they're growing up in basements. Online, a whole new generation. I'ma make mine, so you better go take it. Always they need a new replacement. Decentralized, can't contain it. We're changing lives, yeah. ¿Desde dónde se van conectando? Grading, call it suicide of the older generation. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. Hey, it's too late to try to go contain it. A generation fueled by creation. We live lives on a small screen nation. We control the airwaves, no negotiation. I refuse to think we need saving. Something good will come from. Buenas noches, ateos y no ateos. Bienvenidos. Y cambiamos de tema. Misoginia bíblica. Después de todo, ¿la Biblia es misógina? ¿Es patriarcal? ¿Es machista? No sé. Díganme qué opinan ustedes y muchísimas gracias por la compañía. México, bienvenido. Ecuador, bienvenido. Argentina, Guatemala, bienvenidos. Muchísimas gracias. Gracias por la compañía. Desde el inframundo, bienvenidos. Todos son bienvenidos a este espacio. Saludos cordiales. Un cordial saludo. Gracias por la compañía. No se olviden, todas estas conversaciones que se transmiten por aquí después quedan grabadas y se suben al canal de YouTube. Si no me sigues, sígueme en el resto de mis redes sociales. ¿Cómo me encuentras? Fácil, entrate a mi perfil y ahí está el link del resto de mis redes. Pero si te interesan las conversaciones, los debates, las entrevistas, pues todo eso después se sube a YouTube. Ahora, ayúdame con algo. Dale cariño al video, toca la pantalla para que de esa manera llegue a más gente. 20 segundos. Ahora. Toca la pantalla. Y así llegaremos a más gente con la transmisión aquí en TikTok. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. Sí, y comenzamos una linda noche. Bienvenidos, gracias por la compañía. Misoginia bíblica. La pregunta es fácil. Tú, desde el punto de vista que tengas, ¿te parece que la Biblia es machista, es misógina, es patriarcal? No sé, cuéntanos. Bienvenidos, una linda noche. Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Omar. ¿De Omar. dónde eres? Omar, Soy ¿de dónde peruano, eres? de Perú. ¿Perdón? Peruano. Perú, bienvenido. ¿Ateo o no ateo? En la mitad. En la mitad, Ya. de verdad. Desde niño, Para- muchas cosas. Dime. Perfecto.
para ti, ¿la Biblia es misógina? Sí, sí es misógina. No hay duda, ¿no? Así es, no, no hay duda. Tal vez, desde tu punto de vista, ¿por qué crees que los creyentes no quieren aceptar algo que está escrito en su mismo manual inspirado por Dios? Y yo creo que es el registro. Es como lo que yo mismo siento hoy en día. Como que cada 5 años ha pasado, 10, 20, 30, pero es lo mismo que yo siento. Es el registro que nos han metido desde mamá y papá, desde el colegio, la academia, y te hacen creer algo, y luego vas descubriendo que no es verdad, y estoy en ese camino, en que creer o no creer, y luego veo, te escucho a ti, leo más la Biblia, luego aparece por ahí, mira, yo te digo, aparece algo por ahí como dicen la Eva mitocondrial, y lees, y te empapas, luego te confundes y dices cuál es la verdad, pero es un tema bastante controversial lo que haces tú, y hay que tener, como quien dice, hay que tener huevos para hablar como tú hablas, y haces bien porque despiertas, muchos como yo despiertas ese interés que es de saber el inicio, cómo fue, a dónde vamos, y todo ese tema. Es increíble, en verdad. Agradezco muchísimo tus palabras y sobre todo saber que hay personas que entienden el objetivo del canal, que es justamente que te cree más dudas, que busques más respuestas, que analices desde todos los puntos de vista, porque tranquilamente pudiera monopolizar todo esto y solo dar mi punto de vista sin importar el resto, pero al contrario, así no funciona el pensamiento crítico, así no funciona el razonamiento. Entonces, mientras más se pueda conversar sobre un tema, y peor, temas como tú mismo lo mencionas, controversiales como estos, por ejemplo, estar hablando de misoginia, que es claramente evidente en la Biblia, pues son temas que tienen que conversarse. No me queda más, agradezco mucho tu aporte, agradezco mucho que te conectes y ojalá puedas seguirme acompañando. Claro que sí, voy a seguir acá. Gracias a ti por darme paso. Un abrazo. Así que Perú Conectado, bienvenidos. El tema de esta noche, misoginia bíblica. ¿Te parece que la Biblia es misógina, machista, patriarcal? No sé, ¿qué piensas? Buenas noches. Buenas noches. Hola, qué gusto. Hola. Mercedes. Sí, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, ¿de dónde eres? Ecuador, provincia del Guayas, Milagro. Guayas, bienvenido. Para que quede registro. Ok. ¿Atea o no atea? No atea. No atea. Para ti, como mujer, me encantaría escuchar la perspectiva de una mujer. ¿Te parece que la Biblia es misógina? No, la Biblia no es misógina. No. ¿Por qué? ¿Y las ¿Por cosas qué? feas que dice de la mujer o las cosas feas que pide se haga a las mujeres? ¿Estás a favor de eso? ¿Qué es cosa fea para ti? Por ejemplo, Por en ejemplo, relatos donde un poquito nos habla que a una mujer, si no cumple ciertos parámetros, habría que apedrearla. Ojo, que no suele pasar lo mismo con el hombre, por ejemplo. ya. Mira, eh, bueno, he estado siguiéndote y para ser ateo sabes mucho de Dios, gloria a Dios. Eh, Dices que hay como limitaciones, ¿no? Que le ponen a la mujer, eso eso es la ley, la ley. En cuanto a la mujer le era infiel al marido, había que apedrearla, ¿verdad? Entonces, recordemos que la ley vino con Moisés,
¿Por qué? Porque el pueblo de Israel estaba bastante desordenado por todo lo que había pasado, había tenido costumbres de los egipcios. Entonces el pueblo Ya. estaba muy desordenado y tuvo que haber ley. Al momento que hubo la ley, entonces se prohíbe que haga la mujer adúltera, se llama, ¿no? La que no podía traicionar al marido porque era apedreada, porque era común, es hasta la actualidad, no sé si a ti te parece, respetar a tu pareja, un requisito. Igual al hombre, tampoco se Pero le no te podía matan, no es cierto. O sea, tienes toda la razón, es algo moralmente correcto. Pero el hecho de que te apedreen por eso, ¿no te parece un poquito exagerado por parte de Dios? Te cuento que no fue por parte de Dios, es por parte del hombre. Que Dios le pidió. Y esa ley todavía está. No, no, no. Eso es lo que hacen creer las religiones. Dios no es religión. Él no es Pero, religión. a ver, me dices Dios no es religión, pero de todas maneras, Ah, en este caso nos estamos, por ejemplo, basando en la Biblia. Biblia claramente de la religión cristiana. Y tú le estás vinculando de cierta manera al Dios bíblico. Entonces sí estamos hablando, aunque sea de una manera indirecta, de religión. mira, hoy en día está pasando algo muy fuerte, que todos nos estamos dejando influenciar por religiones y por dogmas, más no por Dios. Ya. Es algo bien claro que está. Todo el mundo quiere apegarse a tener la razón en su propia conveniencia, en su propia doctrina, en su propia religión, pero más no queremos conocer el verdadero Dios. ¿Sí? Entonces, sí, es verdad, había una ley. ¿Por qué había esa ley? Porque el pueblo de aquel entonces quería hacer y deshacer, ¿sí? Tomar a las mujeres jóvenes, tener dos, tres. Mira que al principio se podía también, se casaban entre hermanos, entre familiares. ¿Cómo se llama eso? Que se casan entre primos. Bueno, un nombre tiene, Incesto. no recuerdo ahorita. Incesto, había incesto porque no había sobrepoblación. Pero cuando el pueblo del Señor estuvo cautivo en Egipto, hubo sobrepoblación. Entonces se le permitía al hombre tener más de una esposa, siempre y cuando a todas las tenga bien, que es una ley que todavía existe para los judíos, para los árabes, tengo Para los entendido. musulmanes, Pueden tener exactamente. hasta musulmanes, ellos pueden tener hasta 7 mujeres, pero a todas las tienen que tener bien. Eso no, muchos no te dicen, como, no como unos guapos aquí en Ecuador. Pero tú fueras, mira, Guayaca, tú fueras mujer de un musulmán, por ejemplo, aun cuando te tenga bien. No, porque no me crié bajo esas costumbres. Yo soy de Entonces, acá. perfecto, tú acabas de decir algo súper importante. Después de todo, ¿no crees que se podría tapar un acto realmente inmoral que da la Biblia? Ojo, que la Biblia partamos de que es la inspiración de Dios, ¿no? O al menos de eso es lo que nos dicen los creyentes. Entonces, ¿no te parece Así es. in- eh, una forma de tapar la inmoralidad en contra de la mujer, de cierta manera, por costumbre? Justamente trato de no aceptar o no querer ver que la Biblia tiene cosas muy malas en cuanto a las doctrinas o las enseñanzas hacia la mujer, pero de todas maneras lo acepto porque por costumbre me enseñaron que ese es mi Dios. Varón, cuando el Señor Jesús vino, hubo una mujer que adulteró, una mujer que andaba con un hombre casado, un hombre ajeno. Y los israelitas, los judíos la descubrieron. Y esa mujer la persiguieron hasta que esta mujer, prácticamente desesperada, angustiada, fue a los pies de Cristo. Como los judíos, perdón, como los fariseos siempre tentaban al Señor Jesús para saber en verdad quién era, ¿no? Así como los ateos preguntan y preguntan porque quieren saber, porque tienen sus dudas. Así mismo los judíos, los fariseos, perdón, lo tentaban y le dijeron, basados en la ley, esta mujer la hemos encontrado adulterando y haciendo esto y haciendo lo malo, entonces a esta mujer hay que lapidarla.
Entonces el Señor Jesús les dijo, y tú lo sabes, que lance la primera piedra el que esté libre de pecado, ¿verdad? Nuestro amado Señor Jesús no vino a abolir la ley, pero Él vino a mostrarnos que hemos malinterpretado la cosa de Dios. Hemos creado un Dios sanguinario, un Dios malo, un Dios que mata, que sangre, que no sé qué, no sé cuánto, que no fue el concepto que nos quiso dar al principio, porque desde el principio, cuando puso a Adán y Eva, les dijo, vayan, enseñoríen, frutifiquen, multipliquen, gocen, disfruten, bien pueda, está servido todo. ¿Sí? Y entonces desde ahí Y, partió que el Señor nos creó con amor, nos creó hechos a su imagen y semejanza, señores espíritu. Cuando decimos imagen y semejanza, estamos hablando de lo que llevamos dentro, de nuestro amor, misericordia, justicia. Entonces, pero cuando esto Mercedes, va, se supone que Dios es omnisciente. Entonces, de cierta manera, él ya sabía todo lo que iba a pasar. Por ende, sabía que, como tú lo estás exponiendo, las personas iban a malinterpretar o utilizar su nombre en vano para hacer cosas malas como las que se puede ver. Pero de todas maneras, aún así, sabiendo eso, no buscó la manera de evitarlo en todo su poder. así es. Sabes que yo me he hecho muchas veces esa pregunta y meditando mucho, escudriñando y buscando, he dicho, Señor, si tú nos hubieses querido a todos como robot, nos hubiésemos hecho robot, nos hubieses hecho tan perfectos que ninguno pecara, ninguno insultara, ninguno hiciera las cosas que se le llama malo, ¿no? Si Dios hubiese querido, nos hubiese hecho así. Pero el Señor nos dio la posibilidad de pensar por nosotros mismos, de escoger por nosotros mismos si queremos como no hacemos, así como tú has decidido no creer porque es una decisión personal tuya, no porque te la inculcaron. Entonces, es la decisión que el Señor nos da. Esa es la elección que el Señor nos da. Vuelvo y repito, si Él nos hubiese querido robotizado, nos hubiese hecho robotizado. Desde el principio le Pero dijo al hombre, entonces, ahí están esos animales. justo a Dime, eso dime. voy, Mercedes. Entonces, Dios o una de dos, o no sabía lo que iba a pasar, o sabía y no quiso evitarlo. No es que no quiso evitarlo, el Señor siempre nos da oportunidad a nosotros para que por nosotros mismos reconozcamos. Así Pero como a tú veces tienes la esa oportunidad no es elección. oportunidad para otro. Imagínate, estamos hablando de Ecuador, ¿no? Entonces hemos visto casos en los cuales pastores, en los cuales gente de Dios, para ser más exactos, se cobijan bajo el concepto de Dios para hacer cosas malas. Entonces, Uy, varón, eso es sí, lo que sí, más sí, hay. exacto. Pero a lo que voy es lo siguiente, a ver, si yo soy Dios y veo que están ocupando mi nombre para hacer cosas malas, y bajo mi nombre, la confianza de mi nombre Dios, permito que en realidad sucedan cosas malas, aunque sea por humanidad de la víctima, aunque sea por el amor de Dios que significa que haga algo por las víctimas, ¿no? ¿Y quién dice que no lo ha hecho? ¿Cómo tú O sabes sea, que no lo no, hace? mejor dicho, ¿cómo saber si lo hizo? Porque ¿cómo saber que no lo hizo? Te puedo decir, hay muchas víctimas de abuso, por ejemplo, infantil, por parte de gente Sí, creyente, me refiero, bastante. ¿no? O sea, detalle, Así porque es. abusos en el mundo, No, lógicamente, hay. yo te entiendo perfectamente y es mucha la verdad lo que estás hablando. Hay muchos pastores, curas, bueno, mejor dicho, de muchas de religiones, ya, no nos enfoquemos en uno solo. Hay muchas religiones que hacen y deshacen en el nombre de Jesús, en el nombre de Dios y tanto abuso. Ya, ¿por qué el Señor permite esto? Porque hay una enseñanza en la Biblia que dice que deje que crezca el trigo y la cizaña juntos. Mira que científicamente el trigo y la cizaña no tienen diferencia visualmente, perdón. Son idénticos, son unas espigas altas y son idénticas, pero cuando el momento del sembrador cosechar, hablo científicamente, ¿no? O sea, el agricultor al cosechar, dice que el agricultor reconoce y separa la cizaña del trigo. La cizaña, el trigo ya sabemos que se hace toda la harina y todas esas cositas, ¿verdad? Y la cizaña la arranca y la desecha, la quema y aún así de la cizaña sacan veneno. Entonces, ¿qué pasa con esos?
cristianos, bueno, toda esa gente que en el nombre del Señor hace muchas cosas que tanto a ti como a mí y a tantas personas nos causa a veces indignación, coraje de ver a veces injusticia y tantas cosas, ¿no? ¿Qué pasa con esas personas? El Señor, en amor, en ese momento no las arranca de raíz como nosotros desearíamos, porque Él no es igual a nosotros, pero sí les da, como uno diría en la lengua de nosotros, sí les da su merecido. A veces no lo vemos, pero esas personas después de pasar un tiempo, ya sea con la familia, en su salud, en sus ministerios, declinan. Créemelo, que eso Verás, sucede. Mercedes, un poquito a mí lo que acabaste de decir me sonó más como una justificación que en realidad como un castigo. Pero de todas maneras, retomemos un poquito el tema. La Biblia, misógina, machista o patriarcal, veamos, para concluir, me baso en la Biblia, ¿no? Después de todo es el manual o un poquito lo que nos da la guía supuestamente moral y de la cual muchas acciones toma la gente creyente en general, no todos, en general. Así es, Por así ejemplo, es. imagínate que la Biblia diga, textual, las mujeres guarden silencio en la iglesia, pues no les está permitido hablar, sino que estén sumisas, como lo establece la ley. Y si quieren saber algo, que se lo pregunten en casa a sus esposos, porque es indecoroso que una mujer hable en público. ¿No te parece misógino eso? Ya, si tú lo lees así, sin indagar, investigar el por qué Pablo dijo eso en la congregación, claro que es misógino, pero si tú indagas, es porque en una reunión que había en esos tiempos, las mujeres, Dios mío, se mataban hablando la una por la otra y se armó una revolución que Pablo tuvo que callarlas de esa manera, porque si no fuera, o sea, porque si fuera como tan textual como está escrito, no hubiera tantas mujeres predicando el evangelio hoy en día. Y recordemos que hubo A una mujer eso en la voy, Biblia, la Mercedes. primer mujer evangelista. Escúchame, había una mujer que tenía 5 maridos, era terrible la varona, a ver que la Biblia o Dios, como tú dices, sea misógino. Había una mujer que tenía, perdón, había tenido 4 maridos y andaba con uno. ¿Y qué crees tú? Ninguno era de ella, eran maridos ajenos, eran adúlteras. Pero el Señor Jesús se sentó en un pozo y le dijo a esta mujer, mujer, regálame agua. Y esta mujer obviamente era enemiga del Señor porque era samaritana y el Señor era judío. Por costumbre, ellos eran enemigos. Entonces al Señor Jesús no le importó nada porque Él vino a mostrarnos las cosas tal como son. Pero esta mujer, Ya, como ya tenía eso Mercedes. sembrado en su corazón, le Pero aquí hay dijo, una dame agua. cosa. Entonces, Aquí hay una dime, cosa. Verás, para regresar al punto, no nos salgamos mucho. Tú me dices que de cierta ya, manera perdón. justificas el que la Biblia pida que la mujer sea sumisa y que cualquier duda que tenga le diga a su marido, mas no lo comente. Si yo hago eso, en la actualidad, en pleno 2022, si lo hago eso, ¿crees que me lo tomen de la misma manera que tú lo estás tomando? Eso depende de cada quien, porque no, vuelvo y te repito, no se O sea, trata de verás, religión. yo llego a una congregación, llego a una reunión donde tal vez hay mujeres conversando. Llego a la reunión, Ya, cojo el micrófono y digo buenas noches. Por favor, todas las mujeres tienen que guardar silencio. Cualquier duda que tengan, tienen que ser sumisas y preguntarles a su marido cuando lleguen a su casa. Que tú, estando en esa reunión, no me lanzas un vaso por ahí. no, no, ya, dejemos las religiones a un lado, Tú lo dejemos todo. tú lo tomarías a bien. O sea, dijeras, eh, bueno, este desconocido o en este caso esta persona que tomó el micrófono, algún tipo de autoridad a detener, entonces hagámosle caso. ¿Lo tomarías así amablemente? Te voy a responder, pero yo también quiero que tú me respondas algo, ¿sí? Hagamos ese A ver, cambio. dale. Yo sí lo haría por educación y por principios morales. No estoy hablando de religión, deja la religión a un lado. Lo Sí, haría sí, por sí. No, educación y por al principios morales. contrario, Ya, acepto lo que dices, ya. pero aquí hay algo.
Mejor a lo que voy Respóndeme es tú yo. ahora. Pero espérate, al decir yo eso, el que no tiene educación ni principios morales, estoy siendo yo. Escúchame, si tú vas con tu esposa a un lugar, a una reunión, ¿cómo se dice? Bueno, una reunión, ¿ya? Y hay muchas personas, y tu esposa empieza, no sé si eres casado, perdón, pero la persona que vaya contigo, esposa, empiece a hablar, a hacer alboroto, gritos, ¿tú te sentirías bien? ¿Tú te sentirías cómodo si esta persona empieza a hacer alboroto de alguna manera? ¿Tú A te ver, sentirías bien? ¿Tú te depende. sentirías cómodo? Depende. Ojo. Si estamos comparando tu ejemplo con lo que dice la Biblia, claramente la Biblia habla de un lugar donde no le quieren dejar hablar a la mujer. Ahora, si tú me pones en el ejemplo que me pones, me dices, van a un estadio, van a un restaurante, van a un bar y hace bulla, pues no le veo problema. Ahora, si vamos, no sé, a un velorio y se pone a hacer bulla, No eso me es hagas otro tema, trampa, ¿no? dejemos la religión a un lado, no me hagas trampa. Dije, No, no, dejemos religión, entonces, no eso te toques digo, a la no Biblia. velorio, no velorio. Hablemos de un, no sé, una, se me fue la palabra, una exposición, una conferencia, y se ponen a Depende del gritar, lugar donde pues, estés. Te por sientes mal, te supuesto. da vergüenza, ¿verdad? Entonces, más que sea con una miradita, le vas a decir, mi amor, quedito, ¿sí? ¿Verdad? Ya, Entonces, entonces esto trataba en aquello entonces, Pablo, no digas que de es lo a los mismo. varones. Mira, No todo es lo depende de tu mismo. punto de vista. Escúchame, es que lee bien, investiga. Yo sé que a ti te encanta investigar, te gusta escudriñar, porque respeto eso mucho de ti. No lo puedo decir conmigo, pero estamos en el mismo sentir, que cuando alguien nos dice algo, mejor es escudriñar para saber bien. Lee bien la historia, entérate de la historia. ¿Por qué Pablo les habló de esa manera? ¿Sí? ¿Por qué les habló, la mandó a callar? Porque más adelante también dice, también exalta a la mujer, bueno, nos enseña en muchas cosas, pero para no alargarte el tiempo y que sé que hay muchas personas que quieren hacerme pedazos por mi manera de pensar, lo único que te digo lo único que te digo es que Dios no es como nos pintan las religiones, no es, créemelo, es algo más, es más experimental, es más precioso. No nos dejemos engañar por las religiones, por las doctrinas. Mercedes, Eso es de para hombre. concluir, Eso es de hombre. Mercedes, para concluir, y agradezco mucho la conversación y el aporte esta noche. Para ti, después de lo que hemos conversado, después de lo que has expuesto y todo, ¿la Biblia es misógina? La Biblia. Ya, la Biblia fue escrita por hombres. Los hombres de aquella entonces eran misóginos. La Biblia no es misógina. Dios no es misógino. Dios no es misógino, la Biblia sí. No, los Listo. hombres de aquella época. Los hombres de No aquella pongas época. palabras en mi No, no, boca. no, al No pongas contrario, mejor palabras en mi estoy aclarando. boca. No, Estoy aclarando, ni me justamente. malinterprete. No pongas palabras en mi boca. Hay que Mercedes, aprender a muchísimas leer, a gracias. escudriñar. Chévere. Y Cuídate que así mucho. sea, no solo yo, Adelante. todos los que nos están escuchando, esa es la idea, que se pongan a escudriñar más para que salgan de dudas si Exacto. se creó alguna duda en esta conversación. No nos crean, Y investiguenlo ustedes no mismos. andar creyendo todo lo que por ahí dicen. Exactamente. Cuídense mucho. Mercedes, Sí, una linda un noche y gusto. muchísimas gracias la compañía. Ok, bendiciones. El tema de esta noche, la Biblia. Sí, la palabra inspirada por Dios, dicen los creyentes. La Biblia, ¿es misógina? ¿Es machista? ¿Es patriarcal? No sé, cuéntenme ustedes. Si no estás conectado desde el inicio, no te preocupes. Después todas estas conversaciones se suben a mi canal de YouTube. Como me encuentras en YouTube, como Ateo Digital. Así que bienvenidos, una linda noche y muchísimas gracias por la compañía. ¿La Biblia es misógina? Cuéntanos. Hola, buenas noches. Hola,
Pensé que no iba a subir tan rápido, oye. Ya estabas entretenido en otro lado ya. Te cuento que estoy lavando los platos. Shaggy, ¿verdad? Sí. ¿Cómo estás? Jonathan. Jonathan, así es. Así me decían. Para que quede Casi mi registro, hermana. para que quede registro y quede grabado, Ah, ateo o no ateo. creyente. Perfecto. El tema de esta noche, ¿la Biblia es misógina? ¿Las enseñanzas son machistas? No sé, cuéntanos tú desde tu perspectiva como creyente. Qué difícil que me la pusiste. Lo que pasa es que en la Biblia tienes el mensaje de fe, es decir, lo que sirve para la parte espiritual, y tienes el pensamiento de las personas que lo escribían, porque no es que ellos les dictaban o les movía la mano, ¿no? Sino que ellos recibían un mensaje de fe, por decirte, a ver, por decirte, el mensaje de fe es que el universo tiene un origen, ya, y el origen es Dios. Entonces ellos, a su imaginación, pues, el primer día se creó esto, el segundo día se creó esto. Entonces, una cosa es el mensaje de fe, que hay un origen, ya. Entonces, ¿tú vas a encontrar muchas partes misóginas en la Biblia? Sí. A Pablo, Ya. donde tú decías que manda a callar a las mujeres, se le voló la teja ahí, o sea, es verdad. Entonces, y eso está en la Biblia. Entonces, esa parte de la Biblia sí es misógina para los tiempos actuales, porque si lo contextualizas en el momento en que Pablo se dirigía a los judíos de ese tiempo, Era normal. eh, era normal. Ahora, por otro lado, también Pablo rompe con ciertos esquemas. Cuando dice que son iguales creyentes y no creyentes, judíos no judíos, hombre y mujer, ¿ya? ¿Por qué? Porque el mensaje de Cristo iba en ese sentido, o sea, que, 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 que haya este trato igualitario entre todos, porque todos somos hijos de un padre. Entonces, si nos podemos ver muchos pasajes de la Biblia, sí vamos a encontrar misoginia puesta de parte de las personas que escribieron la Biblia, porque acuérdate que además son escritas por muchas personas. Entonces sí vas a encontrar, pero es importante saber que esas partes son la parte humana de la Biblia. Lo que hay que entender es el mensaje de fondo, el mensaje de fe, y por eso es que la Iglesia Católica no se guía solo por la Biblia, sino que tiene tres pilares que son la Biblia, el magisterio y la tradición. Entonces, cuando se combinan entre ellos, contextualizas todo y se puede entender de mejor manera. Jonathan, la Sí. contextualización como la estás exponiendo, más me suena a que, ¿sabes qué? Entiende la Biblia o entiéndele a Dios como yo poder, quiero que lo entiendas, más no como está Eh, escrito, porque justamente una de las cosas que dijiste, que tienes toda la razón, es, por ejemplo, no, es que lo mismo que dijo Pablo, se le voló la teja, pero no era visto escandalosamente en la época, en la actualidad sí. Ujú. Estamos claros entonces de que la Biblia, al menos tú y yo, muchos no estarán de acuerdo, pero tú y yo, entonces estamos claros que la Biblia no es ninguna inspiración divina. Trata de dar un mensaje, pero es el claro percibir de la época de personas de 2000 años atrás que buscaban de cierta manera expresarse en ese momento. No, es las dos cosas. La parte que tiene que ver con la fe, eso es por inspiración divina, ¿ya? Pero no se debe excluir la parte humana, ¿me entiendes? O sea, no es excluyente. Es decir, O por sea, eso es que prácticamente lo que tú me estás diciendo es la parte humana sí puede sonar feo y tiene razón de ser porque es la parte humana. La parte divina o la parte de fe, en cambio, es las partes bonitas. ¿Algo así? no las partes bonitas, porque hay muchas partes de fe que, A que, eso que puede iba. parecerle fea a las personas, claro. A eso iba, justamente. Entonces, después de todo, después de lo que hemos conversado, solo por concluir, la Biblia es misógina, es machista, es patriarcal.
Me la pones, y te termino diciendo lo que te dije al principio, me la pones difícil. Sí, porque si vemos es decir, las partes que queremos ver que sí son misóginas, es súper misógino. Pero contextualizando todo el mensaje al final, el No es tan mensaje malo final después de todo. no es del todo misógino. Ahora, la fe cristiana sí se le puede considerar misógina para los tiempos actuales, porque acuérdate que el hombre es la cabeza y la mujer es el cuerpo. Es decir, el hombre toma las decisiones y la mujer le respalda. Pero ojo, esos argumentos los contextualizan desde la Biblia, porque no es que ahí precisamente sea textual eso, sino que la Biblia te da a entender o te va de cierta manera guiando, dependiendo de quién lo interprete, te va guiando a que lleguen a esas conclusiones. Y ahí está lo mal. Y ojo, y estamos Claro, en la actualidad. claro. Y por eso es que, por ejemplo, desde la Iglesia Católica nosotros, bueno, en la Iglesia Católica nosotros no somos opuestos a la doctrina de la sola escritura. Porque si te guías solo por la sola escritura, o sea, vas a tener mil interpretaciones como sucede actualmente. Por eso es que la iglesia te digo que tiene tres pilares. Entonces, esos tres pilares son los que ayudan a no dejar solamente el mensaje vacío o miles de interpretaciones. Listo, Jonathan, agradezco muchísimo tu aporte, agradezco muchísimo tu intervención. Ojalá me puedas seguir acompañando y una linda noche. Vas a ir lavando platos. Viva el patriarca. Oh, Me manda de aquí. un abrazo. El tema de esta noche, la Biblia es misógina, la Biblia es patriarcal, la Biblia es machista. No sé, cuéntenos desde su punto de vista. ¿Sí? El micrófono está abierto para todo aquel que quiera opinar. Bienvenidos y una linda noche. No se olviden, todas estas conversaciones después se suben a mi canal de YouTube. Como me encuentras en YouTube, como Ateo Digital. Así que si no estás desde el inicio, te invito, suscríbete para que luego la escuches. Una buena noche. Hola, buenas noches. ¿Qué onda, mi Jaime, hermano? ¿Cómo bienvenido. estás? Es muy bueno. Gracias, brother. Aquí, escuchándote como siempre. Qué gusto, hermano. ¿Cómo vas? Bien, La está Biblia. interesante el tema que Chévere. estás dando, ¿eh? Cuéntame, desde tu punto de vista, cabe aclarar, ateo, la Biblia es misógina. Sí. Desde luego. Tiene varios ¿Por qué? discursos. Tiene varios discursos en el sometimiento de la mujer. El problema es que esto se ha como que extrapolado a un concepto ahorita contemporáneo que ya no puede ser así, hermano. Ya no puede ser así, o sea, tú no puedes someter a una mujer a estar en la casa, limpiando, o sea, también tienen vida, brother. Sí. Y sobre todo Eh, tomando en cuenta que muchos traen esas enseñanzas de hace 2000 años a la actualidad. Entonces ahí está el problema, justamente. Ese es el problema. Yo pienso que la sociedad ha cambiado y eso no le gusta a la gente. Muchas de las veces a los creyentes no les gustan los cambios. ¿Por qué? Porque siguen el mismo pensamiento en que la mujer debe quedarse en casa, educar hijos, a cuidar al hogar, ¿verdad? A lo básico, y el hombre a trabajar. O sea, seguimos con la misma estructura social, ya prácticamente ya no es un discurso sostenible de los creyentes. ¿Qué es lo que pasa, Asdrúbal? Lo que pasa es que los creyentes agarran muchas de las veces, o las religiones agarran a la filosofía como base, la filosofía naturalista, agarran muchas bases en las cuales, claro que se adaptan a un discurso de un Dios, ¿sí? Y así se va creando, obviamente, el estatuto, las leyes, lo que tienes que seguir. O sea, fueron muy inteligentes. O sea, fueron muy inteligentes porque
adoctrinaron de forma perfecta a las personas, a final de cuentas. Así, sí, en realidad es comprobable de que hicieron un muy buen trabajo. Por esa razón, Claro, después de que mataban a los que no creían, o mejor dicho, ni siquiera porque no creían, sino tenían otras creencias, éramos otra cultura. Entonces, desde que mataban a los que no conocían a este Dios que llegó, pues claramente, gracias al avance de cierta manera de las civilizaciones, al menos ahora ya no te matan. Pero podemos ver claro, que ese miedo, esa impregnación cultural, quedó muy marcada. Eso es innegable, no hay vueltas que darle. Y por totalmente. eso aún son mayoría. Sino que uno ahí es cuando se comienza a un poquito a cuestionar estas cosas. Dices, a ver, me estás hablando de un Dios de amor, me estás hablando de un Dios que se supone nos da la base moral, porque así lo dicen ellos, así te enseñan los creyentes. Y por esa razón se sienten en la calidad moral de decir que el resto está mal y que ellos están bien, porque se supone que Claro, están del lado del Dios de amor. Pero cuando te pones a leer su Biblia, te encuentras con tantas incoherencias en contra del amor como tal, y entre ellas lo de esta noche, la misoginia. Entonces dices, a ver, te pones a leer y el texto en muchas partes te habla que la mujer tiene que estar sumisa, que la mujer si no cumple exacto, ciertas cosas tiene que ser apedreada. Entonces exacto. te pones a pensar y dices, ¿esto de amor? A ver, puede ser cualquier cosa, menos amor. Tenemos una deuda histórica, brother. O sea, la verdad, sí hemos cometido crímenes durante la historia con la religión en contra de las mujeres. Y hay Sí que aclarar hemos, de algo, verdad, por el hecho de ser mujer. O sea, aquí sí, las fallas exacto, y la redacción y lo que pide que se haga la Biblia es directamente hacia la mujer. No es que hable en general, exacto. sino habla directamente hacia la mujer. Exactamente, yo creo lo mismo que tú, Asdrúbal. O sea, sí hay una deuda con las mujeres, sí la hay. O sea, no podemos decir que no es cierto. Porque realmente, y no es porque suene progre, porque aquí luego empiezan a poner que progre, es que es evidente, o sea, no tenemos que ser progres para entender lo que está sucediendo. Lo que pasa es que a los creyentes no les gustan los cambios, ese es el problema. Y lo puedo entender porque se desvirtúa su movimiento, se desvirtúa la familia, se desvirtúa, o sea, para ellos es una degeneración social, eso le llaman ellos, o sea, y me causa mucho conflicto ese tema porque digo, eh, porque no pueden respetar a las personas y al final de cuentas Dios habla de amor a las personas, seas homosexual, seas feminista, sea lo que seas, pero al final de cuentas eres una persona, eres un ser humano que tiene derechos y sentimientos. Y sobre todo, Jaime, esto va desde las primeras líneas de la Biblia. Dios crea al hombre y de la costilla saca a la mujer. Exacto, Entonces, te crea un concepto que la mujer justamente sale de las capacidades exacto, del hombre. O sea, como digo, como decíamos con las anteriores personas, no, realmente tal vez la Biblia no te dice odia a la mujer, pero te va guiando, claro, te va poniendo migajitas en las cuales sí te deja muy claro que el hombre tiene que ser superior por ser exacto. hombre, no por capacidades como tal, sino por ser hombre. Sí, no, y ¿sabes qué es lo más curioso, Asdrúbal? Lo que me llama muchísimo más la atención, por ejemplo, en temas que le corresponde a la mujer hablar, como el aborto, ahí están los creyentes opinando y por lo general son machos. Me explico. Yo he visto muchos creyentes, he cachado varios creyentes hablando del aborto, siendo hombres. O sea, ¿cuándo vamos a dejar este tema en paz que lo resuelvan las mujeres? Si a final de cuentas tú no cargas ese bebé, tú no te puedes embarazar, brother. Yo creo que Exactamente. hasta ahí, ¿no? O sea, hasta ahí. Lo que pasa es de que esto genera algo, algo muy fuerte en ellos, algo moral, porque el otro día vi bien cabronarse una persona porque le dijeron que el aborto era la solución para los problemas de las mujeres en la cuestión de violación, en las cuestiones médicas, ¿sí? Muchas de las veces ese es el camino que hay que seguir. Es la última instancia, es todo lo que sería
lo que todos no quisiéramos que pasara, brother. Pero tiene que haber esa posibilidad para que la mujer tenga la oportunidad. O Lo sea, que pasa es que nos cuesta. sobre todo, y para no caer en que dos hombres hablen del aborto, volveríamos al mismo pecado, digámoslo así. Pero, sobre todo, el problema en realidad es que no, aún no siendo legalizado o no siendo aprobado por las leyes, no siendo criminalizado como lo es en muchos países, el aborto sigue de Claro. manera Y de forma clandestina. clandestina, exactamente. O sea, eso Imponiendo. sigue. Lo único que se espera con, de cierta manera, descriminalizar es el hecho de que la mujer tenga ya que tome esa decisión, tenga un acceso a un médico Totalmente de acuerdo. para Es que que los salve su creyentes vida después de piensan, todo. brother, es que los creyentes piensan que lo van a hacer como deporte. O sea, que van a ir, ¿sabes qué? Si quiero ir a abortar hoy. Hoy me toca ir a abortar, hoy es martes. Voy a ir a abortar ahora al centro de salud. Entonces, ese es el prejuicio moral que ellos tienen. Lo puedo entender, digo, si yo no tuviera esa apertura a estos temas, yo te apuesto que no estaría hablando de esta manera. Pero como si tengo alguien, si tengo un poco de cerebro y si no tengo, lo que no tengo es alguien que me gobierna, puedo pensar libremente, ¿sí? Esa es la ventaja que tenemos los ateos. Podemos pensar Sí, de manera clara, sin filtros, sin prejuicios, sin chingar gente, porque te digo, he visto lives que repiten y repiten del aborto y hablando hombres. ¿Cuándo vamos a dejar ese tema para las mujeres? Ese tema es de mujeres. ¿Sí? exactamente. Cuando nos digan, oigan, los hombres tienen cáncer de próstata, ahí nos metemos, va, te la compro, porque tenemos próstata, ¿no? O sea, dejemos que la gente sea libre, dejemos que la gente sea libre, Asdrúbal. Y eso que me dicen los creyentes de que como eres inmoral, de que te va a mandar, te vas a ir al infierno por promover el aborto, yo no lo promuevo, yo soy médico. Sí, yo soy médico veterinario, yo simplemente te estoy hablando del lado de la ciencia. Yo te estoy hablando del lado del humanismo, de entender esa apertura que debemos de tener. Las sociedades van cambiando. Así cuando la Inquisición, en el patio de la iglesia, quemaban a las brujas, ¿sí? Y la gente se empezaba a cuestionar sobre si eso estaba bien y si eso estaba mal. Es lo mismo que está pasando ahorita. Es lo mismito que está pasando ahorita. La gente se Toda está la empezando a razón, preguntar. Jaime. Y para concluir, agradezco muchísimo tu aporte y que te hayas conectado en este live. Solo para resumir lo que hemos conversado. Entonces, para ti, la Biblia es misógina. Totalmente, brother. Lo que pasa es que los creyentes también tontitos. No tienen como que esa capacidad de decir, sí, mi Biblia es misógina, lo acepto. No lo van a hacer, brother. Y la verdad, me da pena que no se den cuenta. Pero yo sí les voy a decir algo. Y esto, ¿cómo va? Lo que pasa es que las religiones han agarrado la filosofía existencial, para responderles cosas que no son o engañarles. Aristóteles lo dijo con la cuestión de Aristóteles tenía mucho miedo a los sofistas porque eran muy persuasivos. Usaban el conocimiento para engañar a la gente, ¿sí? Entonces, es lo que está pasando ahorita y lo que ha pasado durante 2000 años. Han engañado a la gente. Nada más que la gente no. Si tú le quitas a Dios a un lado, se quedan sin nada y eso les da miedo. Nosotros como ateos no tenemos nada. Y si nos Sí, mandan al ¿qué infierno, vacío tan grande tendrán los creyentes que necesitan llenarlo con un ser inmaterial, atemporal, exacto. fuera de este tiempo y fuera de este Pero, espacio, ¿no? pero fíjate, brother, todavía les da el argumento moral para venir a juzgar a otras personas. O sea, el ser creyente te da el derecho de ser juez y parte para juzgar lo que está mal en la sociedad o para que lo que ellos está mal en la sociedad. Una persona homosexual está mal en la sociedad para ellos. No deben de existir. Una persona que apoya a la mujer y que respeta a la mujer no debe de estar porque no debe ser el sometimiento del hombre que gobierna a la mujer. Qué equivocado, ¿no? Qué discurso tan
tan ridículo tienen los creyentes. Reflexionen, piensen, lean. Lean, por favor. Eso les va a ayudar muchísimo. Jaime, muchísimas gracias. Brother, Una linda noche. Ojalá puedas seguirme acompañando. un abrazo, hermano. Claro que sí. Abrazo. Un abrazo. Una linda noche. El tema de hoy día. La Biblia. ¿Es misógina? No sé. ¿Qué piensan ustedes? Cuéntenos. Linda noche. Bienvenido. Hola, ¿cómo está? Pues Hola, ya Iro. Buenas noches. conocemos. ¿Qué tal? A ver, la pregunta de hoy noche. La Muy Biblia buenas para ti, noches. ¿es misógina? Ya. ¿Qué podemos decir de este tema? ¿Qué podemos decir? Ay, Danos tu punto de vista. tremenda cosa. O sea, este es un caso que ya de por sí aquí con los creyentes, ya de por sí aquí los creyentes ya están defendiendo muchas cosas, pero desde mi punto de vista sí es bastante misógina. ¿Por Y hay qué crees que los muchísimas creyentes se les hace difícil aceptar? situaciones y los relatos que igual relata la misma Biblia, incluso se les hace muy difícil aceptar esto por cuestiones de decir, a ver, no quiero verme como el malo en esta historia. No quiero que actualmente todas las posibilidades científicas, filosóficas, psicológicas, en las que se están sustentando muchísimas cosas que están rigiéndose en el mundo actual y en la sociedad, quieran hacer cambiar un pensamiento totalmente diferente. Muy bien lo dijeron hace rato, es un pensamiento de hace más de 2000 años. Hace 2000 años se concebían muchísimas ideas que totalmente en este punto son muy diferentes. Uno de los Hace 2000 años no muy sabíamos claros que que la hace Tierra rato, giraba alrededor del Sol, ¿no? exacto, ese es uno. Uno de los de hace rato de lo que dijeron, y sí me sacó bastante de onda, el hombre es la cabeza y la mujer es el cuerpo, y es como que, ¿en qué época estás o cómo? Porque la mujer es un ser igual, mucho más capaz, yo quiero creer. Yo siempre coloco a veces a la mujer en un pedestal mucho más grande que el hombre, porque tiene muchísimas capacidades que un hombre no puede realizar. Y es mucho más fácil con ella poder lograr muchas cosas. Uno de los más claros ejemplos es puede sonar un poco extraño, pero son a nivel emocional, porque pues bueno, la mujer puede captar ciertas emociones que a veces no pueden ser interpretadas por un hombre y más por la educación que se le da. La Biblia es muy misógina porque pues obviamente se la coloca a veces en la mala. La historia más popular que se conoce es Adán y Eva. La mujer fue la mala por darle el fruto prohibido a Adán, fue sometida por la serpiente que podía hablar y es como de, ¿por qué tuvo que ser la mala ella? ¿Por qué tuvo que ella darle el fruto prohibido a Adán? ¿Y por qué no Adán pudo darle el fruto prohibido a Eva? Y yo solo para acotar una muestra de la misoginia en la Biblia, voy a leer una parte donde dice, Dios le dice a Moisés, la mujer, cuando conciba y dé a luz hijo varón, quedará inmunda 7 días. O sea, hasta las palabras que utiliza, inmunda. Me acuerdo, hice un video sobre el tema y muchos me decían, no, es que inmunda no significa inmunda, que significa otra cosa. Bueno, en la Biblia dice inmunda. Y dice, si das hijo varón, da luz la mujer hijo varón, quedará inmunda 7 días. Y si la mujer da a luz hija mujer, quedará inmunda el doble de tiempo. O sea, te pones a pensar y dices, ¿cómo hay mujeres que aprueban ellas mismo esto, no? Bastante. Y fíjate muy bien lo que leíste. En este caso, cómo relata la historia de que puede quedar inmunda si es un varón por 7 días. Cuando es una mujer queda el doble de tiempo. ¿Qué quiere decir? ¿Que acaso cuando nace mujer es un producto deplorable? ¿Que tiene poco valor?
Ahí es cuando realmente se cuestionan muchísimas cosas. Otro ejemplo muy claro, es muy conocido, María Magdalena, mujer de la vida galante, iba a ser apedreada por los pecados que según cometió, y es ahí cuestionable, y muchas veces este tipo de cosas se cuestionan, que es cuando una mujer quiere disfrutar de su vida sexual, siempre va a salir personitas, siempre va a salir el típico religioso aleluyo de la alcantarilla, decir que esto es malo porque es pecado, porque pues obviamente te va a sacar millones de textos en donde quiere comprobar este tipo de cosas, pero a ver, querido, ¿qué tiene de malo que una persona quiere disfrutar de su vida sexual? Yo no le veo ningún inconveniente, o sea, disfrútala, haz lo que quieras, es tu vida, puedes disfrutarla, o sea, si no le estás haciendo daño a ninguna persona, pues adelante. Pero siempre viene este tipo de cosas, incluso he visto ahorita comentarios que siempre pues quieren mostrar como de, no, es que no soy misógino, o la Biblia no quiere decir esto, porque, porque pues quieren tomar ahorita sí la interpretación de la Biblia, porque en otros en vivos igual he estado, en donde quieren mostrar que la Biblia pues no es un texto totalmente literal y que se tiene que tomar de esta manera totalmente literal, pero hay veces que en estos casos en donde se les empiezan a mostrar las evidencias de que en estos textos se están mostrando conductas demasiado deplorables, reprendibles, inaceptables, porque pues, obviamente ya no van con el contexto que actualmente se está manejando y como toda la información se está manejando de otra manera y como la educación muestra que hay cosas que no se deben de hacer. ¿Por qué? Porque hay ciertos valores que se tienen que seguir, la ética. Entonces, a lo que iba, es cuando aquí sacan del que sí se tiene que interpretar de esta manera o no, está mal interpretado porque no dice esto como tú lo que decías con inmundo, decía unas personas que no es lo que quiere decir otra cosa. Ahí es cuando realmente las personas quieren sacar que sí se tiene que interpretar de mil maneras y de repente cuando quieres decirles se interpreta de estas maneras, te dicen no, se tiene que tomar estos textos de manera literal. Y pues Sí, es Iro, y como sobre que, todo es gracioso y penoso a la vez ver que la palabra inspirada por Dios, cuando es bonito, es textual. Ahí sí no tienes que cambiar ninguna palabra, ahí, no, ahí está bien traducido, ahí todo bien. Pero cuando suena feo, cuando escribe cosas feas, esta inspiración de Dios, ahí sí está mal traducido, falta de contexto, falta de exégesis, falta de hermenéutica, ahí falta todo en cambio. Coincidencialmente con las cosas que suenan feas en la Biblia. No me queda más que agradecerte. ay, bueno, yo iba a decir otras cosas, pero creo que hay bastantes personas que también quieren subir. Pero pues Así sí, es para tratar de alcanzar al mayor número posible. en conclusión, pues la Biblia es misógina, hay muchos textos que lo comprueban y pues realmente, pues quisiera decir que pues sí se pongan de manera Un literal. chévere. Y pues Te nada más, agradezco mucho. yo Ojalá me voy. puedas seguir acompañando. Una linda noche. Pipen, ¿estás por ahí? Éntrate. Estás con tiempito. Una buena noche a todos. Un invitado que no necesita presentación. El Kratos del ateísmo acaba de visitar este humilde canal. ¿Qué más, Pipen? ¿Cómo vas, hermano? Bienvenido, linda noche. Hola, hermanito, ¿cómo estás? Ay, todo bien, compadre. Como ves, un poquito conversando sobre la misoginia bíblica. A algunos creyentes se les hace complicado reconocer que su Biblia es machista, es misógina. Eh, sí, en cierto sentido, sí. Hay que, obviamente que, a ver, el creyente
actual no tiene por qué sentirse mal al respecto, porque lo puede entender y hasta justificar con el hecho de que eh, se trata de hombres que escribieron en aquel momento acorde a su cosmovisión y esa imagen de que el hombre tiene que ser superior a cualquier otro ser, incluso a la mujer. Eh, claro que está este argumento que se le puede aplicar en contra, que es esto de que cómo es que Dios, siendo un ser todopoderoso, permitió que se incluyera eso en la Biblia. Pero bueno, vas a tener creyentes mucho más objetivos como Horishem, si lo estoy pronunciando bien, que es un judío muy conocido en TikTok, que él mismo reconoce que la Biblia no sirve para conocer a Dios, sino que sirve para conocer al pueblo de aquel entonces y Exactamente. la relación que creía tener con Dios, cómo describían a Dios y, bueno, a través de la Biblia. Pero, bueno, obviamente que son muy pocos los creyentes que te van a reconocer algo así. Sí, en realidad, por ejemplo, en Denantes tuvimos una chica muy amable, ella, que se conectó, pero por ejemplo, desde el punto de vista ella como mujer, decía que la Biblia no es misógina. Entonces, a veces uno dices, o sea, ¿qué más necesitas para entender que Dios es malo, Dios es el que mata? ¿Qué más necesitas para entender que las enseñanzas de la Biblia, como tú dices, hablan de un pueblo de hace 2000 años atrás, con una cosmovisión de hace 2000 años atrás, de personas que ni siquiera sabían que la Tierra giraba alrededor del Sol, pero aún así quieren practicarlo en la actualidad y lo quieren usar como prueba, eso más de la existencia de un Dios de amor? O sea, tan contradictorio desde el punto de vista que quieras verlo. Sí, lo que pasa es que también la Biblia tiene versículos donde te dice que el varón tiene que, no sé, cuidar a la mujer, respetarla, eh, pero como montonazos de versículos en la Biblia también tiene su parte contradictoria, donde eh, se explica cómo golpear a la mujer hasta matarla solamente por no haber llegado virgen al casamiento. Y te dicen, por ejemplo, excusas como, no, bueno, pero eso estaba escrito para otro pueblo o para otros tiempos. Bueno, sí, toda la Biblia estaba escrita para otro tiempo y sin embargo hoy en día utilizan esos versículos que suenan más bonitos y descartan los que son más feos. Pero sí, sin duda que la Biblia tiene mucho de machismo y misoginia. Lo que pasa es que, bueno, como te digo, se toman los versículos que suenan más bonitos. Así es, y sobre todo, eh, podríamos compararlo, si yo tengo un vaso de leche y se me cae una pizquita de caca, no te lo tomas, aunque la mayoría sea leche. No, 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 no. Por supuesto, entonces es increíble ver cómo muchos creyentes en realidad tratan de como filtrar lo que está bueno, que está bien, de todas maneras hay que replicar las cosas buenas, venga de donde vengan. Y si la Biblia tiene algo de bueno, en buena hora. Pero eso no quita en absoluto que la Biblia no sea un manual moral, o no debería ser un manual moral para nadie, aunque muchos sí lo consideran así. Sí, lo consideran así, pero con estas salvedades que acabamos de mencionar, ¿sí? Solamente rescatan las partes bonitas o que consideran que se puedan aplicar hoy en día. Yo digo que, a ver, basar la moral hoy en día en lo que relata la Biblia, sabiendo que hay tantas cosas inmorales que hoy en día, hace 700 o 1000 años atrás, podían ser aceptadas. Hoy hay muchas cosas que la Biblia te dice que son inmorales para por lo menos para la gran mayoría de la población. Y siempre digo que tomar la Biblia hoy en día para, como base moral es como tomar un libro de medicina del año 1600 para
llevar a cabo cirugías. No. Excelente ejemplo. Ya no se hace. Exactamente, excelente ejemplo. Para concluir, Decime. para ti, Pippen, entonces, ¿la Biblia es misógina? Sí, o sea, sí, pero no la Biblia entera. Tiene versículos que apoyan mucho a la mujer y otras que la condenan por cualquier estupidez, como no llegar virgen al casamiento, o incluso hay una, ahora no me acuerdo qué libro de la Biblia, que te dice que si en una pelea de dos hombres la mujer toca el bulto del contrincante al marido, también tiene que ser castigada. O sea, una cantidad de estupideces eh, que sí tiene misoginia. No en toda, pero que tenerla tiene, sí. Pippen, millón agradecido, gracias por acompañarme, gracias por tu aporte en este humilde canal en el cual siempre estarás bienvenido, hermano. Un abrazo. Nos vemos. Pasa bonito. Gracias por la paciencia a todos los que nos están esperando. Y aquí, una invitada igualmente, siempre bienvenida a esta casa. Y me encanta que se haya conectado y sobre todo en este tema de esta noche. Atea Guatemalteca, bienvenida. Hola linda, una linda noche. Hola, saludos. Hola, ¿cómo estás? Qué gusto que te hayas conectado en este tema. Con la acotación de que tal vez haya una confusión de términos, porque según lo que ahora sabemos es que la misoginia es el hecho de odiar a una mujer, detestarla o rechazarla por el hecho de ser mujer. Y aparte está el machismo, que ya es la creencia de que el hombre es superior a la mujer por el hecho de haber nacido hombre. Es que iba a decir otra cosa, pero ya no. Y en cuestión a la pregunta que estás haciendo el día de hoy, sí considero de que la Biblia tiene muchísimos pasajes que para el conocimiento actual puede que sí suenen bastante machistas y muchos otros que pueden sonar misóginos. Sin embargo, sí tienen, o sea, mucha razón a veces de que dicen es que fue escrito para un contexto, un pueblo diferente, eran otros tiempos y todo eso. Pero el problema es que muchas personas, muchos gobiernos quieren seguir replicando esos conocimientos que ya dejaron claros que eran para un pueblo en específico. Exacto. Y para un tiempo en específico, para este tiempo. Y quieren seguir considerando la moralidad que ellos mismos dicen que ya no está vigente para los conocimientos que tenemos ahora. Y he ahí el problema. Porque ya no se ponen de acuerdo si sí son para estos tiempos o no son para estos tiempos. Y así están estos es que al parecer, y ahí es donde empieza esta doble moral, la cual no compartimos. O sea, nos quieren meter el concepto de un Dios de amor. Nos quieren vender el concepto de un Dios perfecto, pero que en la teoría, ¿no? Pero claramente en la práctica, en cambio, no tiene nada de eso. Entonces ahí es donde empieza el libre albedrío de las personas. Comienzan a coger a conveniencia ciertas que la autollaman enseñanzas y se cobijan en ellas. O sea, hasta para hacer cosas malas, se cobijan en la interpretación que les conviene y en los textos que les conviene. Es real. Nadie dice que todo lo que dice la Biblia está mal. Creo que, al menos de mi parte, ningún ateo yo he escuchado que diga, no, todo lo que dice en la Biblia es basura. Pero le pongo el ejemplo. Digo, si me voy a tomar un vaso de leche y le cae una pizquita de caca al vaso, pues ya no me lo tomo, aun cuando la mayoría sea leche. Entonces la Biblia no es que tiene una pizquita de caca, tiene muchísima, pero aún así es el libro de amor que muchos lo llevan
como las enseñanzas de moralidad como sociedad. Y eso es grave. Es que eso sí. Y siento que hay una como que diferencia, una importancia que le dan. Y es que ya no es solo el conocimiento local de venir y que un papá le diga a su hija, oye, es que tenés que guardarte virgen al matrimonio porque la Biblia le dice así, sino que este tipo de creencias están influyendo y tienen como que un peso tan enorme que ya están metiéndose en las leyes de diferentes países. Y sin ser tan extremistas como lo que les está pasando a las mujeres afganas, que ni siquiera pueden descubrirse el rostro o salir a la calle ellas solitas, o incluso ya no pueden ir a la escuela. ¿Por qué? Porque están basados en esos prejuicios religiosos. Y sin ir tan lejos, en países latinoamericanos se siguen replicando ese tipo de comportamientos, donde no solo es así creencias de la gente, sino que están afectándonos a nivel político, a nivel personal, a nivel social. Y ahí es donde muchas de nosotras salimos perdiendo. No tenemos tantas limitaciones como las tienen los varones en cuestión de religión, porque ahí sí ya nos ponemos a hablar de derechos, de privilegios y todo eso, y es un tema completamente diferente. Y muchas de las cosas contra los derechos como tal, hablemos por el tema de esta noche específicamente en cuanto a la mujer, se cobijan o se escudan en Dios. Pues sí, es que ese es el asunto de que ya no es sin ir como que tan lejos de decir, sí, es que por base religiosa muchas mujeres o muchos estados, muchos países están negándoles el derecho a tener un aborto seguro. Ya es cuestión de, hay mujeres que ni siquiera pueden asistir a la escuela, que es un derecho humano básico. Y eso lo están justificando en la religión, lo están justificando en la Biblia. Y es un enorme retroceso al trabajo que se ha estado haciendo años con años. Porque la gente le da más credibilidad a una persona que habla abiertamente de que la Biblia, de que dice, bueno, hermanos míos, vamos a orar, en lugar de venir y decir, vamos a abastecer hospitales, vamos a mejorar la infraestructura de las escuelas, sino que están siguiendo, no sé si no se dan cuenta, pero están siguiendo a personas que se están justificando en su Biblia, en su moral de hace más de 2000 años. Y no solo eso, ¿no? Estas personas o los líderes en realidad que tratan de inculcar las religiones como tal, es el típico ejemplo que dicen, cuando ellos necesitan, piden a sus ovejas, piden a sus congregaciones que los apoyen, pero cuando alguien de la congregación necesita, en cambio ellos los mandan a rezar para que Dios los provea. Eso se ha visto bastante y peor en mi país, que es muy tercermundista, ya llegando al cuarto mundo. Y es muy frustrante. Y si no Esa es la palabra. pasando este tipo de situaciones, nuestro activismo no tendría absolutamente ninguna razón de ser. No tendríamos que estar haciendo este tipo de contenidos y las acciones que están haciendo basándose en su Biblia machista, en su Biblia misógina, no tendríamos absolutamente nada que hacer aquí. Ni siquiera tuviéramos la necesidad de estar hablando de este tipo de temas. Totalmente de acuerdo. No me queda más. Te agradezco muchísimo por haber dado tu punto de vista y tu aporte en el tema de esta noche. Gracias a ti por dejarme subir. Síganme. Una linda noche. Pasa bien, chao. Y sí, el tema de esta noche. La Biblia, ¿es misógina? ¿Es machista? ¿Es patriarcal? No sé, desde tu punto de vista, ¿qué tal es? Ha estado bien variado la conversación esta noche. Creyentes, ateos, hombres, mujeres, o sea, desde distintos puntos de vista. Así que si no te conectaste desde el principio, te invito a que lo veas completo después en YouTube.
todas las conversaciones de entrevistas se suben a mi canal de YouTube. Y te voy a dar 20 segundos para que este momento entres a mi perfil, entres al link de YouTube y te suscribas para que después puedas ver la conversación completa. Suscríbete para que te haga un recorderis cuando subimos los videos, y sígueme aquí en TikTok para que te avise cuando hacemos estos conversatorios. Sígueme. Y no tenemos audio. Así que sígueme. Vamos a continuar con alguien más. El tema de esta noche, la Biblia. Las enseñanzas de la Biblia. Misóginas, machistas, patriarcales. ¿Qué mismos son? A ver, veamos si se conectan. Una buena noche. No, no se conectan. No entra la conexión. Vamos con alguien más. Una buena noche, bienvenido. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿De dónde eres? ¿De México? México, bienvenido. ¿Ateo o no ateo? Ateo. Ateo. Liliana, ateo, gracias a Dios. La Biblia. Mira, ¿misógina? Sobre el tema. Sí es misógina, sí es machista. El tema puede ser tanto muy ligero como muy denso, porque si nos vamos a interpretaciones, dirían, es que si la interpretas de este modo, es buena, si la interpretas de este modo, es mala. A lo que yo tengo entendido, si es la palabra de un Dios todopoderoso, no necesitaría interpretación, porque si yo la interpreto de un modo y tú de otro, a alguien le está mintiendo a este Dios. Por lo tanto, es machista, porque por donde tú veas la Biblia, tiene ese pequeño sentido de yo soy hombre y por lo tanto los hombres son mejores que las mujeres. Así como que, de hecho, ahorita estaba conmigo mi esposa oyendo todo lo que decía la chava que era creyente, y de hecho lo dijo, se sintió insultada, se sintió denigrada, indignada. Era ofensivo. O sea, a ese punto. Y ella y yo estábamos diciendo que no podemos querer ese nivel de ignorancia, porque nosotros no nos gusta insultar a los creyentes como tal, o sea, respetamos y esperamos el mismo respeto. Pero eso sí ya era ignorancia, simplemente la misma Biblia te lo dice. La mujer es menos. Sí, efectivamente, y a veces los creyentes malinterpretan, o sea, ya de aparecer alguien por ahí. ¿Y dónde dice que la Biblia dice que las mujeres son menos? O sea, no dice textualmente la mujer es menos, no dice textualmente el hombre es superior. Te va guiando mediante sus versículos, parábolas y todo lo demás, te va guiando a que el hombre tiene cierta superioridad por ser hombre. Ajá. Y la mujer es inferior por el hecho de ser mujer. Vámonos desde Génesis. La mujer fue hecha a partir del hombre. Eso no es justamente de hacerla menos. No, deja de eso. Totalmente Cuando de acuerdo. surge el tema que hay una pequeña como discusión o no sé, que dice... ¿Tienes culpa, según? Ajá, no, deja de eso. De que dicen que es porque la mujer quería estar encima del hombre, o sea, simplemente eso es un pecado solo porque la mujer quiere estar arriba, así como que solo porque el hombre tiene que estar más cerca de Dios durante el acto íntimo, así como que, ¿y eso no es misoginia? ¿Perdón? O sea, aparte de ser un Dios genocida, un Dios cruel, es
muchas cosas, y luego me dicen, el diablo es el malo. Pues el diablo nunca ha matado a nadie, güey. O sea, de hecho, si en algunos textos, si tú le vendes el alma, te da cosas. ¿De dónde me dices que el diablo es el malo? O sea, Efectivamente. pues igual, como no creo en la falsa divinidad, no creo en el falso enemigo, pero o sea, si me baso en su libro, más mejor a adorar al diablo, vaya a la redundancia, más Que a mejor Dios, por supuesto. que a Dios. De hecho, Satanás significa el que está en contra, ¿no? Entonces, yo he visto las reglas de la Biblia satánica que son, para empezar, la más básica en el tema que estamos, no llevarás avances sexuales a menos que la otra persona sea receptiva. Y en la Biblia, ¿qué dice? No, pues si un hombre viola a una mujer y no lo cachan, ya rifó. Pero Y si la viola y es descubierto, se tiene que casar con la mujer. Exactamente, tiene que casarse con el violador, así tal cual dice. Y la mujer está casada. O sea, ¿sí me explico? Cuando la mujer no lo pidió, por eso es violación. Y me dices que Dios no es machista, misógino. Ese es Totalmente el de punto que acuerdo. siempre te seguimos, vemos tu live. En varios he querido hablar, pero no me habías dado la oportunidad. Ahorita que me lo das, muchas gracias. Y esos son los puntos. O sea, simplemente por lógica humana, ¿cómo vas a seguir a una persona, a un ser que casi te está diciendo, la mujer es mala, y si no me sigues, eres malo y te vas a ir al infierno, solo por no seguirme? Puedes ser buena persona, puedes ser todo bien, pero si no me sigues, estás mal. Llámame tonto, pero eso es chantaje. O sea, es como que, mira, güey, tienes tu negocio, chido, ¿no? Te voy a vender protección. Oye, pero aquí en esta colonia no se necesita, no, si nada necesitas protección de mí, entonces me tienes que pagar para protegerte de mí. ¿Sí me explico? Entonces, Totalmente. o sea que yo respeto a todos los creyentes de todas las religiones. Sí se me hace algo muy raro que en la religión judeocristiana el chantaje emocional es tan grande que cuando las personas tratan de pensar diferente, o sea, lo he visto con varios amigos que son testigos de Jehová, los expulsan, los tratan tan mal que ya ni sus familias les pueden hablar. Mi madre es católica y cuando le dije que era atea o que no soy del todo creyente porque yo estoy medio neutro, casi me llama bruja y me quema. De hecho, casi. Casi. Y ustedes, como mexicanos, la cultura creyente es muy fuerte. No, y aquí en Juárez, bueno, Ciudad Juárez, es en Ciudad peor. Juárez hay cristianos, bueno, tiene una gran comunidad cristiana y desde mi punto de vista están demasiado peleados entre ellos, ni siquiera se ponen de acuerdo entre su misma religión. Por supuesto. Una iglesia se otra. Y es la misma iglesia del mismo creador, o sea, cristianos evangelistas creo que son. Tenemos una aquí enfrente. Es una tortura oírlos cantar todas las mañanas, pero ese no es el problema. El problema es que yo he intentado platicar con el pastor y haz de cuenta que en vez de platicarme, no sé, de su Dios, algo así, me pone, o sea, yo le dije, no, pues mira, mi hermana va a la iglesia, pero es que esa iglesia está mal. Yo así de, no, pues siguen al mismo Dios, las mismas reglas, o sea, ¿por qué esa está mal y la tuya no? O sea, ¿cuál es el punto de que tu iglesia sea la buena, a pesar de que es la misma religión, la misma todo, y la del no? Entonces, analizándolo y viendo cómo, o sea, el pastor cada vez tiene su camionetita más nueva, sus cositas más nuevas, te quedas así de, no, pues ya sé por qué tu iglesia es la mejor, ¿verdad? Sí, totalmente. No me queda más que agradecerles. Qué linda pareja, los dos, el aporte que me han dado a esta conversación. Y para concluir, Gracias. y para que justamente cierren con la pregunta de esta noche. Entonces, ¿ustedes piensan que la Biblia es misógina? Sí, claro que sí. La Biblia es misógina en muchos aspectos. Y como yo estoy más neutra, no soy del todo atea, me voy más hacia otras religiones que hablan de la dualidad, de que Dios también es mujer, porque es la vida, porque tiene cosas que no. Y los cristianos te dan justamente esto de el hombre va arriba, el hombre es mejor, el hombre siempre callará a la mujer, y no ven esta dualidad.
que se complementan. Que de hecho Dios creó, entonces es mamá también. Efectivamente. Es un punto de vista que me parece igualmente muy, muy válido y muy lógico, después de todo. Les agradezco muchísimo. Una linda noche. Sí. Hasta luego. El tema de esta noche, ¿la Biblia es misógina? De todas las religiones que pudieron haber llegado a este continente, o de todas las religiones que en nuestro libre albedrío podríamos haber escogido con otros dioses, muchos escogieron la religión en la cual, bajo inspiración de este Dios supremo, dejó un manual misógino. Bueno, después de todo, cada quien cree en lo que quiere creer. Una linda noche, ateos y no ateos. Si no te conectaste desde el principio, no te preocupes. Esta conversación se sube a YouTube para que puedas escucharlo, adelantarlo, retroceder, todo lo que quieras. ¿Sí? En mi canal de YouTube, suscríbete para que te recuerde y te avise el momento que suba este video. Una linda noche. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll